Veíamos en uno de los titulares que se anunciaba que se descartan que las relaciones España-Venezuela pasen a mayores. Esto lo venimos viendo luego de declaraciones en los últimos días por parte de representantes del gobierno de nuestro país. La canciller Delcy Rodríguez pedía respeto, mientras que el canciller español García Margallo aseguraba y le pedía a Venezuela que dejara de presionar a empresas españolas que operan en nuestro país para tratar de bajarle un poquito las críticas sobre la situación que se vive en la nación. Para hablar justamente sobre este tema, tenemos el día de hoy aquí en el estudio y le damos la bienvenida a Kenneth Ramírez, internacionalista. Nuevamente bienvenido a Primera Página. Un placer compartir con tu audiencia y contigo. Gracias. Antes de entrar en el tema relaciones Venezuela-España, una pregunta que tengo que hacerle. En el día de ayer el Partido Popular y el partido del PSOE, Partido Socialista Español, pidieron, justamente cuando se cumplía un año de su detención, la liberación de Leopoldo López. En octubre del año pasado, Maduro pidió, el presidente venezolano, que se revisaran las relaciones, esto luego de que el jefe de Estado, el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, también pidiera la liberación. ¿Cómo vemos estas relaciones Venezuela-España y cómo ve el anuncio o la petición por parte de los dos principales partidos políticos, además en época electoral? Bien, en primer lugar hay que señalar que este sería el sexto desencuentro entre el gobierno del presidente Maduro y el gobierno de Mariano Rajoy, que estamos hablando desde el 2013 para acá. O sea, seis desencuentros y prácticamente uno seguido del otro, donde por un lado vemos a España defendiendo los intereses, digamos, sus intereses nacionales, por un lado, y además ciertos principios que le son muy propios, democráticos, y aparte, y Venezuela teniendo una posición defensiva, ¿no? En el caso del día de ayer que tú mencionaste, de este acuerdo entre los dos grandes partidos políticos, hay que leerlo primero en el contexto de la crisis diplomática actual que vimos a través de, que trascendió después de esa supuesta reunión, porque hay, digamos, declaraciones, digamos, que están en contrasentido, ¿no? Mientras el gobierno de España dice que esa reunión se produjo, el gobierno venezolano lo rechaza y pues dice que es que no se ha confirmado y pidió respeto, pero lo tenemos que ver en ese sentido. Y en segundo lugar hay que verlo en el contexto electoral español, porque son dos grandes partidos políticos que se están viendo afectados por el ascenso del partido Podemos en España, y en este sentido observamos que por primera vez, y esto es bien interesante, el Partido Popular, que siempre ha tenido una línea de más confrontación respecto a Venezuela, más de defensa de los principios democráticos, se alinea con el Partido Socialista Obrero Español, que cuando nosotros analizamos las legislaturas del expresidente Rodríguez Zapatero, más bien buscó una política más pragmática hacia Venezuela, tratando de supuestamente entender el proceso venezolano dentro de un contexto distinto y en ese sentido potenciando más bien los negocios bilaterales. Pero ahora vemos que Pedro Sánchez, el nuevo líder del Partido Socialista Obrero Español, viendo que según las encuestas ha caído hasta el tercer lugar como fuerza política por primera vez en toda la historia, digamos, reciente de España, los dos partidos podrían no estar posicionados en primera y segunda alternativamente como fuerzas electorales, y por eso el Partido Socialista Obrero Español ha decidido endurecer, digamos, la posición hacia Venezuela, y por eso se aprobó ayer esa resolución no de ley, que es lo como se denomina en España, que para que el gobierno español haga todo un conjunto de labor internacional pidiendo, tanto en la Unión Europea como en la ONU, como en las diferentes instancias, la liberación de Leopoldo López, que además es voluntad popular, acá ingresó el año pasado en la Internacional Socialista, donde coexisten, digamos, todas las agrupaciones de socialdemócratas del mundo, y en ese sentido el PSOE ahora y Voluntad Popular, junto con Acción Democrática, el MAS y otros partidos venezolanos, están dentro de esa agrupación partidista. Entonces hay que entender esa resolución no de ley entonces dentro de ese contexto bilateral por un lado y dentro del contexto electoral español en concreto. Por eso yo veo que vamos a tener un año muy difícil en las relaciones Venezuela-España, porque por un lado Venezuela también está dentro de su propio contexto, con su propia crisis económica interna, con un proceso electoral parlamentario próximo, y España tiene dos citas electorales, el 24 de mayo, las elecciones municipales y autonómicas, y tenemos el 20 de diciembre, si no lo corren hasta enero, porque hay posibilidades de jugar con los tiempos, tomando en cuenta la Constitución española, que son las elecciones generales. Entonces, y en ese contexto de elecciones generales nos aparece el Partido Podemos,
que ha tenido nexos con el gobierno venezolano. Y ahí me quería detener, justamente nexos o vinculaciones por financiamiento, por financiación por parte del entonces presidente Hugo Chávez. También ha habido declaraciones recientemente en la prensa. El diario El País de España ha hecho bastante seguimiento con respecto a esto, además de supuestamente ellos tenían muchísimas dádivas aquí en nuestro país, se mantenían los líderes de Podemos llevando relaciones aquí en Venezuela, viviendo en parte en Venezuela. Han pasado a ser la segunda fuerza política. Entonces, por un lado, vemos que quizás el gobierno ha criticado o se ha mantenido al frente de lo que consideran ha sido pues problemas con algunos aspectos democráticos de nuestro país, pero por el otro vemos que el partido político Podemos sube en las encuestas, lo tenemos de segundo, época preelectoral. ¿Cómo se puede leer esto? Realmente pues pierde fuerza en España quienes están en contra de nuestro país, quienes están llevando o poniendo en la palestra pública los problemas venezolanos. Bueno, fíjate que incluso el caso de Podemos, si bien es cierto que ha tenido esa vinculación vía asesorías que por cierto hay que decirlo, son según la declaración reciente de impuestos sobre la renta de Juan Carlos Monedero, que es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, pues dicen que ascendieron unos 400.000 euros para asesorar en un tema específico de creación de una moneda común. Hay que decirle al país, por ejemplo, que eso es un tema que perfectamente los profesores universitarios pudimos haber abordado en Venezuela y que, por ejemplo, acabo yo de salir de una coordinación de investigación en la Escuela de Estudios Internacionales donde pudimos haber hecho un estudio por mucho menos que de eso y que ni siquiera hay una laptop. Entonces, esas son cosas que hay que repudiar. O sea, una asesoría siempre es algo normal, pero en el contexto venezolano, venir a pedir una asesoría para algo tan puntual que lo puede hacer cualquier profesor universitario en Venezuela, más con las carencias que hay en las universidades públicas, no tiene sentido. Entonces, eso es perfectamente lícito por un lado. Sin embargo, la manera como lo procesó Juan Carlos Monedero en España entró en cierta diatriba porque los impuestos sobre la renta lo pagó tarde, por un lado. Y por el otro lado, lo está tratando de financiar una empresa donde Pablo Iglesias, que también es el presidente de Podemos, está de presidente. Entonces se dice que es un financiamiento, digamos, lateral, ¿no? O indirecto al partido Podemos, con lo cual ha entrado en toda la controversia y hay querellas en España. Entonces esto es muy importante porque en España la clase política se ha visto, digamos, amenazada por Podemos, en tanto que la clase política española, tanto el PP como el PSOE, se han visto involucrados en un conjunto de casos de corrupción que en plena crisis económica en España ha hecho que Podemos aumente, además con un discurso quizás mucho más atractivo de denuncia, ha potenciado el voto castigo de la sociedad española hacia esa clase política establecida. Estamos hablando del caso Bárcenas y el caso, por un lado, con el PP. Estamos hablando del caso ERE, con el caso donde fue financiamientos públicos a empresas españolas por el lado del PSOE. Estamos hablando del caso NOS, que incluso salpicó a la monarquía española. Entonces, todo ese conjunto de casos ha molestado a la sociedad española y le ha dado de momento a Podemos una posición bastante importante. Entonces, los dos grandes partidos están intentando con esta vinculación señalar que, bueno, que el Podemos también tiene mucho que criticar, que tratando un poco de vender en su estrategia electoral el terror de que Podemos va a hacer con España lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, de alguna manera, Podemos ha tratado de desvincularse, ha dicho que España no es Venezuela, ni ellos van a hacer lo mismo, un poco calcando la estrategia cuando el gobierno venezolano siempre decía que Venezuela no es Cuba. Entonces, esto ha entrado en una controversia que lo vamos a ver a lo largo del año. Por eso yo digo que nosotros lo que vamos a tener este año es repetidos episodios de conflictos bilaterales y donde incluso el Partido Popular Español va a tener respaldo del PSOE, que esto es bien importante, es novedoso. Y por eso creo que es bien interesante seguir estas relaciones a lo largo del año. Un año difícil, vamos a seguir conversando al respecto, vamos a seguir también viendo cómo se han desarrollado las relaciones bilaterales en estos últimos días. Eso en la próxima parte de Primera Página. Ya regresamos a conversar con Kenneth Ramírez, internacionalista.